Estamos en el mes de marzo, que es el mes de la mujer, y en Ventana a la Ciencia vamos a recordarlo, que esta brecha de género existe en un montón de actividades, de profesiones, y la ciencia no es la excepción. Por eso les vamos a mostrar un juego, una carrera de obstáculos que organizó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ITEC, donde en un tablero gigante estaban los investigadores y se les hacía una serie de preguntas para avanzar o no en base a cómo se había predispuesto la posibilidad de hacer una carrera científica en sus vidas. Y vamos a ver al final qué es lo que pasa, quiénes llegan primero y quiénes quedan atrás. Veamos este informe. Personas de tu mismo género que te inspiraron a seguir una carrera científica, avanza una posición. Yo fui a un colegio técnico donde tuve un montón de formación técnica y sin embargo ningún docente estimuló ni promovió que una se dedicara a eso. Si en más de una ocasión un profesor o profesora te dijo algo sobre tu aspecto físico o tu manera de vestir, quédate en el lugar. Y si no, avanza. Si en tu lugar de trabajo te preguntaron cuándo ibas a tener hijos, quédate en el lugar. Y si no, avanza. Por la carrera científica amoldamos un poco nuestra vida cotidiana, que eso no pasa con los varones. Seguramente si no hubiera tenido hijas, estaría, no sé, por ahí en una etapa más avanzada de la carrera, pero de ninguna manera lo hubiera modificado. Si no pudiste ir a reuniones de trabajo por realizar tareas de cuidado, o si lo primero en que pensás cuando te invitan a un congreso es quién va a cuidar a tu familiar a cargo, quédate en el lugar. Si no, avanzá. Bueno, nos reunimos tal día, tal hora, y todos los varones dicen sí, y todas las mujeres decimos, espera, tengo que ver con quién, cómo armo, cómo arreglo, dame un rato, hago 3 llamadas. Si te dijeron que descuidas a tu familia por trabajar mucho, quédate en el lugar. Si no, avanza. Si te suele pasar que personas de un género distinto al tuyo te intentan explicar algo de un tema del que tenés expertise, quédate en el lugar. Y si no, avanza. Si en tu lugar de trabajo alguna vez te descalificaron diciendo que estabas sensible, quédate en el lugar. Si no, avanza. Si dudaste de pedir una promoción o un aumento a pesar de reunir todos los requisitos, quédate en el lugar. Y si no, avanza. En términos, por ejemplo, de evaluaciones que sean ciegas respecto del género de las personas. Si tuviste que lidiar con la falta de infraestructura o apoyo para tus necesidades específicas, por ejemplo, falta de lactarios en el lugar de trabajo o rampas para personas en silla de rueda, quédate en el lugar. Y si no, avanza. Ahora les pido que miremos a nuestro alrededor. Las mujeres tuvieron más obstáculos para avanzar, ¿verdad? En Argentina, si bien las mujeres representan un 60% de quienes investigan, en la categoría más alta de la carrera de investigación, solo 1 de cada 3 personas es mujer. Y además, en las instituciones científicas, solo un 27% de ellas están dirigidas por mujeres. Algo que no solo es injusto, sino que también limita la generación de conocimiento, ya que se pierde la diversidad de perspectivas y podría llevar a una ciencia menos disruptiva y además menos representativa de la sociedad en su conjunto. La experiencia de hoy fue sorprendente. Cuando vas viendo cómo te quedás y cuando vas viendo cómo avanzan quienes avanzan, es un cachetazo. Claramente toda la primera línea de los que más habían avanzado eran varones y las que nos habíamos quedado atrás eran las mujeres. Bueno, en la ciencia también se ven estas brechas, este techo de cristal para poder avanzar. Y cuando estamos en algunas situaciones particulares, por ejemplo, la falta de accesibilidad, de rampas, se nota, por ejemplo, muchísimo en sillas de rueda, usando cochecitos de bebé, y el tema de las licencias de maternidad, que van atrasando a las científicas en su carrera, ¿no? Y no tienen la misma posibilidad que el resto, que sus pares varones. Igual ya en un ratito vamos a conversar con un investigador varón también
para que nos cuente su experiencia. Nosotros, hablando de mujeres que han superado obstáculos, tenemos una nota muy interesante con una mujer que es verdadera inspiración. Claro, alguien que ha roto el techo de cristal, como bien lo mencionabas. Hablamos de la doctora Mónica Tirado, quien en el marco del ciclo Mujeres que Inspiran tuvo una disertación en la Facultad de Ciencias Exactas. Nosotros estuvimos ahí cuando ella cumplía más de 40 años ejerciendo la docencia y nos contaba esto. Seguimos en el Tour de Ventana, en Ventana a la Ciencia, y hoy vinimos a un evento muy particular, porque con motivo del 8M, del Día Internacional de la Mujer, aquí en la Facultad de Ciencias Exactas se está realizando un homenaje, por decirlo de alguna manera, no sé, usted me va a explicar mejor, pero estamos con la doctora en física Mónica Tirado, que tiene ya más de 40 años al frente de la docencia, un emblema casi, por decirlo, de la facultad. Doctora, ¿cómo recibió este agasajo? La verdad que para mí fue una alegría enorme. Yo le dije tanto al decano, al vicedecano, a Norita, a todos los que se encargaron de hacer esto, de que era un mimo, ¿no? Que me estaban mimando, que me malcrían, pero bueno, me encantó la idea. Me encantó la idea cuando me dijeron de que Patricio, que es doctorando mío y digamos que tantos años hemos compartido, sea quien me haga esta charla, ¿no? Entonces me pareció hermoso, me pareció una idea hermosísima. En aquellos tiempos, cuando usted comenzaba como estudiante, me imagino que en su cabeza no pasaba llegar a 40 años de docencia, 40 años en esta facultad, tanto tiempo, llegar a este homenaje. ¿Qué se le cruza por la cabeza en este momento? Uy, la verdad que uno mira atrás, esta charla, ¿no? Es que hicimos aquí, te lleva, ¿no? a mirar atrás. Y esto, estoy feliz, digamos, y me siento muy feliz, la verdad que me siento muy contenta. Las cosas en la vida cuestan, pero vale la pena, totalmente vale la pena. Y siento que en realidad la vida me regaló muchísimas cosas, me dio muchísimo, así que me siento muy, muy contenta, muy feliz. Le pregunto particularmente porque, bueno, digo, en el campo de la ciencia, recién mencionaban, dentro de este evento, mencionaban esto de que tal vez parecía que la facultad era solo de hombres, la Facultad de Ciencias Exactas. ¿Usted vino a romper un poco ese paradigma? ¿Se puede decir que usted es una de las primeras que rompió ese paradigma? No, yo creo que tengo antecesoras como las profesoras de matemática, como dijo el decano Miguel Cabrera, que eran ejemplo, ¿no? Eran realmente, nosotros nos mirábamos en ellas. Una profesora de física también muy buena, la doctora Lucioni, eran ejemplos realmente. Entonces uno quería alcanzar eso, ¿no? A saber eso. Así que sí, ¿no? Yo creo que sí tuve en ese primer año, por eso yo siempre lo destaco mucho, grandes profesoras que eran inspiradoras, ¿no? Y que estaban acá, eran de la licenciatura en matemática y que estaban acá, o de física, la doctora Lucioni, que también era realmente la doctora Cumani. Para mí, ellas eran un ejemplo. Claro. Yo empecé a trabajar en docencia como auxiliar de segunda en el laboratorio de Chichi, que así se le llamaba, el laboratorio de física 1 y 2, y bueno, era un ejemplo también a seguir, ¿no? Esa constancia, ella también investigaba. Eran cosas que todavía ahora son más fáciles de hablar, pero en ese momento no tanto. Así que sí, tenía a quien mirar. Le pregunto por el rol de la mujer en la ciencia en la actualidad, teniendo en cuenta que venimos en un cambio social, por decirlo de alguna manera, donde hay esta visibilización de las mujeres también, por decirlo de alguna forma, este cambio de paradigma, ¿por qué no decirlo? Y este cambio de concepto respecto a la mujer en muchos entornos de la sociedad. ¿Ha notado que eso también pasa en la ciencia? Sí, está pasando. Igualmente seguimos teniendo encargos altos, digamos, por ejemplo, del CONICET, un bajo número, pero esto va rumbo a cambiar, ¿no? Además, yo estuve viendo los índices de las mujeres en sus actividades, ¿no? En la ciencia, y la verdad que va creciendo muchísimo, o sea, están incorporándose a cargos también más de dirigencia y demás, que yo creo que en años creo que va a ser al revés, ¿no? Que va a haber más mujeres que hombres. Hay un crecimiento grande porque las mujeres son muy constantes en el estudio, lo vemos en las cifras de la universidad, ¿no? Claro. Bueno, ahí agradecemos a la secretaria de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica, Mónica Tirado, que charlaba con nosotros, ¿no? Sí, ha sido una charla muy importante, sobre todo justamente el Día Internacional de la Mujer, alguien tan emblemática y tan representativa en el campo de la ciencia tucumana como ella. Bueno, una pausa que ya volvemos con más.